Buenos días a todos. Buenos días, profesor. Buenos días, profe. ¿Me escucha bien? Sí. Okay. Sí. Bien, entonces en el día de hoy vamos a desarrollar varios ejemplos de diseño respecto a miembros a compresión. En la conferencia, en el libro, tienen ejercicios resueltos sobre vías canal en diferentes fases, cuando las columnas, vamos a recordarles que eso lo dejamos de la clase anterior, voy a presentarles para ubicarnos, pero simplemente la idea es que tengan otros tipos de perfiles que les sirvan de ejemplos. Simplemente vamos a recordar primero lo que está resuelto allí. Es un caso muy completo, el diseño de canales. Bien, en primer lugar, para contextualizar, recordamos entonces la ecuación de Euler, ¿cierto? Los dos rangos de validez, cada uno con su ecuación. Cómo se calcula la carga resistente una vez que se ha obtenido el esfuerzo crítico, multiplicándolo por el área total y el esfuerzo y el factor de reducción. Punto 9. El C sub C, ya sabemos que C sub C es el que nos establece el rango entre columna corta y columna larga, dada por 471 raíz de E sobre F. Quiero que tengan a la mano todas estas ecuaciones que vimos, tengan ahí a la mano con calculadora para que me colaboren, porque son los que van a hacer las operaciones y van a ir indicando si el proceso de diseño es correcto o no. Esta es la ecuación de Euler que aparece en ambos tramos de la ecuación, porque para columna larga el esfuerzo crítico es en la ecuación de Euler precisamente, pero afectado de un pequeño factor de seguridad 0.877. Pero ya saben que el F sub E es pi cuadrado por E sobre K sobre R al cuadrado. El K, no olvidemos que es el factor de longitud efectiva, que depende del tipo de apoyo, doblemente articulado, empotrado, etc. Y en la ecuación para columnas cortas también aparece el F sub E, 0.658 elevado a la FY entre F sub E. Entonces el F sub E hay que calcularlo en ambos casos, cualquiera que sea la condición de la columna. Y por último, recordando que el radio de giro a utilizar siempre va a ser el menor de los dos o de los que tenga ascensión, dependiendo del problema en particular. Y está dado por la ecuación raíz cuadrada y sobre A. Todos estos valores casi siempre están tabulados, pero cuando las secciones son compuestas, toca calcular. Bien. El otro aspecto que mencionamos tenía que ver con el pandeo local. Cuando hablamos de fallas en columnas, los estados límites de falla para columnas dijimos que eran el estado de falla por pandeo, falla por aplastamiento, pero además de eso, los elementos individualmente pueden fallar con pandeo lateral. Y para cada una de estas sesiones hay unas ecuaciones que ya las vimos en la clase pasada. Entonces, siempre que vayamos a hacer un ejercicio de calcular la capacidad de una columna o diseñarla, debemos cerciorarnos de que no tenga pandeo local para poder usar el valor de F sub C calculado según las ecuaciones ya vistas. Ahora en este ejercicio ya no vamos a hacer eso, pero se supone que ustedes deben previamente verificar que eso se dé. Bueno, porque ahora voy a centrar la atención en el uso de esas dos ecuaciones para el diseño de columnas. Entonces, en este ejercicio que dejé planteado en la clase anterior para que lo revisaran, estos ejercicios, tanto este ejercicio
está resuelto en el libro. Es una canal con dimensiones conocidas, todas sus propiedades conocidas, y nos piden calcular en primera instancia la capacidad de una sola canal. Después nos preguntan qué pasa si se le coloca una riostra en la mitad del eje débil. ¿Cuánto soporta esa nueva columna? Más adelante, para optimizar el diseño, dicen cuántas riostras podemos utilizar y a qué distancia. Eso está resuelto allí en la conferencia. Y finalmente, nos piden calcular la revisión de la canal cuando se igualan los ejes de giro. Se ponen dos canales frente con frente. Todas esas están resueltas. Entonces, como pueden ver, es un ejercicio bastante completo que da una idea global de lo que es el comportamiento de las columnas y cómo nosotros podemos incidir para que esas columnas sean más eficientes o no. Y dependiendo pues cómo las ubiquemos. Por ejemplo, unas canales pueden colocarse frente con frente o pueden colocarse espalda con espalda. Entonces yo le podría preguntar cuál es más eficiente. O podría preguntar a qué distancia las coloco frente con frente o espalda con espalda para usar la máxima eficiencia. ¿Qué es usar la máxima eficiencia? Que los radios de giro sean iguales. Entonces tendrás que igualar la relación de Peltez en un sentido con respecto a la relación de Peltez en el otro. Estoy dándole las pautas de lo que ustedes debieron haber leído, ¿sí? Y que espero pues que lo tengan claro ahora para aplicarlo en el ejemplo que vamos a utilizar de un perfil en I. Y entonces, con esa información, vamos a pasar pregunto, ¿están viendo ya el tablero donde aparece el perfil en I? Sí, profe. Ok, perfecto. Y entonces, ese perfil es un perfil H o I. ¿Sí? H o I, depende cómo lo miremos, ¿cierto? Ese perfil, en este caso, tiene las siguientes dimensiones. Anótenlas porque de pronto no se alcanzan a ver muy claro aquí en la pantalla. Entonces se las voy a editar para que las noten porque ustedes van a ir haciendo los cálculos correspondientes. Entonces, la aleta mide 135 milímetros. 135 milímetros. El espesor de la aleta, 10.2 milímetros. El peralte total o altura total de la sección transversal de ese perfil es 270 milímetros. El espesor del nervio, 6.6 milímetros. ¿Listo? Entonces nos preguntan en primera instancia qué capacidad, anoten, qué capacidad debe tener esa columna, o sea, qué carga axial resiste si la longitud de ella es de 6 metros. Metros, y vamos a suponer que esa columna se encuentra empotrada en la base
y articulada en la parte superior. Entonces, empotrada ahí, articulada, ¿de acuerdo? Y esa longitud es la que mide 6 metros. Vamos a colocar esto un poquito más grueso. Bien. Los datos de esa columna nos hace falta entonces conocer el área, los momentos de inercia, bueno, no vamos a calcularlo. Yo pensé que aquí los tenía anotados, pero no están anotados y tampoco vamos ahora a ponernos a calcularlos. Entonces, disculpan para buscarlo. Me falla, estaba seguro que los tenía anotados. Bueno, entonces voy a buscar aquí en una tabla ese perfil. Les recuerdo respecto a los perfiles en I que para columnas se utilizan, o sea, los perfiles en I pueden ser H o puede ser I propiamente dicho. Los europeos hablan de perfiles H y perfiles I, pero simplemente es para diferenciar que los perfiles H, las aletas son bastante grandes en comparación con la altura, tanto que los perfiles europeos H, la aleta es igual a la altura aproximadamente el nervio, o sea, son casi cuadrados vistos anteriormente, mientras que los perfiles I, usualmente la aleta es casi la mitad de la altura. Entonces estos perfiles no son los más adecuados para usar como columna. Entonces me van a permitir cambiar los datos porque como parece no los anoté. Entonces yo voy a usar un perfil HEA. Tomen nota, por favor, los datos de... Profe, disculpe, un compañero está pidiendo acceso. Sí. Pero aquí no lo veo. No sé si le mandan porque acá Gabriel, no aparece solicitando. ya le comento, profe. Ok. Y entonces, repito, vamos a cambiar el perfil porque no tengo la información completa y pues en este momento ya ponernos a calcular eso pues no es parte del ejercicio. Ya esa etapa digamos que la quemamos, ya sabemos cómo se hacen los cálculos. Entonces vamos a utilizar aquí un HEA
Profe, ya está solicitando nuevamente. Vamos a ver. Sí, señor. Bien, entonces, repito, vamos a usar un HEA 200. El HEA 200 es un perfil europeo que tiene de altura 200 milímetros, o sea, de aquí hasta acá 200 milímetros. Entonces, anoten, por favor, anoten los datos. Voy a confiar en, cuando estemos haciendo los cálculos, en lo que ustedes hacen. Entonces, tomen los datos y ustedes mismos se corregirán cuando alguien dé una información y si está mala, sus compañeros le corregirán. Tenemos que ir soltándonos, atreviéndonos a hacer nuestros propios cálculos. No depender solamente de que el profesor les diga esto es así, esto es así. Entonces, el perfil HEA 200, por favor anoten, tiene una altura de 200 milímetros. O sea, de aquí hasta acá 200 milímetros por fuera, ¿de acuerdo? Medida por fuera. Tiene un ancho de aleta de 190. Entonces, de aquí hasta acá, 190, es lo que le decía de aquí. Estos perfiles son casi cuadrados. 190 milímetros. El espesor de la aleta del nervio, este es 6.5. 6.5 milímetros. El espesor de la aleta, este es del nervio, acá son 10 milímetros. Tiene un área de sección rectangular igual a 'Pues sí me gusta mejor trabajar porque nosotros nos sentimos más como si estuviéramos en clase, no una cuestión mecánica que se da cuando uno comienza a presentar PowerPoint. Entonces, el área es de 53.8 milímetros. Centímetros, perdón. ...53.8 centímetros. El momento de inercia en X de 3.690. El momento de inercia en Y $1.330. Esto es en centímetros. Estas medidas están en centímetros. A la 4. Bien. Entonces, la pregunta es, Profe, ¿sí?
La longitud de la columna sí va a ser la misma, 6 metros. 6 metros, sí, señor. La pregunta es cuánto resiste como carga axial esa columna. Entonces, resumimos los problemitas ya para ubicarnos. Tengo una columna de 6 metros de altura que está empotrada en la base y articulada en la parte superior. ¿Cierto? Nos dan la sección transversal de ese perfil. Es un perfil HEA 200, un perfil europeo HEA 200. Los H son perfiles en donde las aletas son casi igual a la altura. O sea, son casi cuadrados, que son los que se utilizan para columna. Ya aclaramos cuáles son los que se utilizan para viga. Entonces, aquí están los datos. Altura total por fuera, 200 milímetros, o sea, lo que uno llama el peralte total. El ancho de la aleta, 190 milímetros. Esto sí están en milímetros. El espesor de la aleta, 10, y el ancho del nervio, 6.5. Tenemos que el área de la sección transversal es 53.8 centímetros cuadrados. Lógico, centímetros cuadrados. En la inercia, 3.690 centímetros a la 4. Y la inercia en Y, 1.330 centímetros a la 4. Y entonces, nos preguntan cuál es esa capacidad de la columna. Entonces, lo primero que tenemos es que, si nos piden capacidad, pues vamos a ver qué es lo que nos están preguntando, ¿cierto? Entonces, sabemos que la capacidad de una columna es igual a ¿quién? A phi por el área total y por el esfuerzo crítico. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos están preguntando. Pero para calcular eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos saber entonces, el punto crítico es que es F crítico. Valga la redundancia. Ahora sí, quiero que alguno de ustedes me colabore y me diga sobre qué base se calcula el esfuerzo crítico, qué hay que hacer, cuáles son los pasos. Quiero que uno de ustedes en forma ordenada me diga cuáles son los pasos para llegar a ese punto o qué datos se requieren. Por ejemplo, vamos aquí a escoger algunos que nunca les he escuchado la voz. Carolai Cano. Diga presente, por favor, por lo menos. Presente, profe. Están delicados con el trato. Recuerden que aquí no lo estamos viendo, entonces yo no sé si estoy hablando solo o nos asistirán. A ver, Carolai, ¿cuáles son los pasos para calcular el esfuerzo crítico? Que es lo que hemos analizado durante todos estos días. Calcular las fallas primero. ¿Calcular qué? Las fallas. Calcular las fallas. ¿Y cómo calculan las fallas? Ya sea por fractura o flexión. Pero ¿cómo la calculas? Hallando primero que todo, como lo hacíamos en los miembros a... Por eso, pero es que nosotros estamos aquí ahora es para trabajar, tienes que indicarme, ¿no? Es lo que hemos hecho y me he cansado de indicarles los pasos. Me he tomado el trabajo de dibujarles, de colocarles aquí en la pantalla todo. Si usted mira esta gráfica,
Ahí esa gráfica te da respuesta a todo lo que te he preguntado. Y eso es todo lo que hemos hecho durante todas estas 2 semanas. Entonces, ¿cómo se calcula? ¿Cómo se calcula? ¿Qué es lo que le estamos preguntando ahora? ¿Cómo se calcula el F crítico? ¿Qué es F crítico? A ver, ¿qué es F sub C? ¿Qué representa F sub C? Una distancia, un área, una carga, un esfuerzo. Señores, señores, Dios mío, ¿qué es lo que les pasa a ustedes? ¿Ah? O sea, ¿qué vienen acá? Si ni siquiera sabe qué es FC, imagínense. A ver, ¿para qué sirve esta curva? A ver, ¿cuál es la función de esta curva? ¿Para qué se utiliza? ¿Qué permite calcular? Profe, lo primero que se hace es ver si si el alma y las aletas son esbeltas o no. Y dependiendo de eso, también se halla el C sub C para ubicarlo en esa gráfica. Y ya dependiendo si la columna es esbelta o es corta, pues se calcula el FC dependiendo de la sección donde se encuentre. Bueno, lo primero que les dije es que siempre hay que calcular esto, pero que en este ejemplo no lo íbamos a hacer, ¿sí? Queremos hacer el chequeo del pandeo local, pero sí hay que calcularlo primero. Pero ya estamos metidos de que nos piden es la carga crítica, ¿sí? Y que para la carga crítica yo debo calcular, usar esta ecuación phi a su g por fc. Ya sabemos quién es phi, sabemos quién es a su g, y ahora decimos que es f sub c. Yo le acabo de preguntar a usted qué es f sub c, qué representa en la curva. Y le pregunté que si era una distancia, que si era una carga, que si era una medida, que si era un esfuerzo. ¿Qué es FC? Es el esfuerzo crítico, profe. Un esfuerzo, es que eso es lo que tienen que tener claro, porque si no, imagínense, si usted no sabe qué es esa gráfica, y aquí es que ahí lo tienen escrito, vea, FC, RE, esto es lo que hemos hablado, esfuerzo en función de la relación del Beltès, esfuerzo, no puede dudar en eso, ¿sí? Ustedes tienen toda la información allá. Si yo mirara a cada uno de ustedes allá en su casa donde estén ubicados, a cada uno de ustedes debería verlos sentados, ¿sí? Cómodamente en un escritorio o en una mesa. ¿Con qué? Con papel, calculadora, lápiz y los apuntes de clase. Los apuntes resumidos donde está todo eso, porque hemos venido aquí precisamente a hacer aplicaciones, a hacer unos ejemplos. Y así quedamos la semana pasada. Bueno, muchachos, en la próxima clase vamos a hacer ejercicio. Esa es la actitud que usted tiene que traer hasta aquí, ¿sí? Por favor, señores, despierten, ¿sí? Dense cuenta qué es lo que estamos haciendo. No es posible que yo cada vez que vaya a hablar, cuando pregunten nadie contesta, entonces tengo que lanzar primero una palabrería para que ustedes reaccionen. Bien, entonces vamos a calcular el esfuerzo crítico. Ahora sí, ¿cómo calculamos el esfuerzo crítico? Para calcular el esfuerzo crítico, ¿qué debemos conocer? Relación del Beltès, principalmente. La relación del Beltès. Ese es todo, ¿cierto? La relación del Beltès es fundamental, ¿cierto? ¿Por qué? Porque precisamente la curva que está aquí, entendamos eso, la curva que está aquí es una curva que me relaciona el esfuerzo crítico que soporta como carga axial la columna con respecto a la relación de Beltès. Por lo tanto, lo primero pues, debo saber qué es la relación del Beltès, ¿cierto? Relación del Beltès, yo tengo que escribirlo. Relación del Beltès. ¿Es igual a qué? A ver, ¿quién me ayuda? L sobre R. Pero le falta ya algo más que hay que notar. Bueno, sería la distancia, como por decirlo, la distancia efectiva debido al empotramiento. ¿Eso cómo se llama? ¿Cómo es la ecuación? KL sobre R.
¿sí? KL sobre R. K es el factor de longitud efectiva, ¿sí? Que tiene que ver con la manera como pandea. ¿Cómo pandea esta? Ay, caramba. Voy yo todavía a ponerle la... Bueno, ahí quedó bien mal hecha, pero vamos a hacerlo un poquito mejor. La forma como pandea, porque eso es lo que necesitamos nosotros para poder... Entonces, esa es la forma como pandea. Entonces, ¿cuánto vale el K? ¿Cuánto vale el K para una columna que está en pantalla articulada? 0.8 según la NSR10. 0.8. 0.8. 0.8. El teórico es 0.7 y el que debe usarse, o sea, recomendado es 0.8. Bien. Entonces la longitud la tenemos, ¿cierto? Ahora R. ¿Cuánto vale R? Entonces R, pregunto, ¿R me lo dieron en este problema? No, pero No, dan no. la inercia y el área. Perfecto, entonces vamos a calcular el Rx primero y después calculamos el Ry. Entonces, acá es igual, esto es raíz cuadrada de I, que es para X 3690. Sobre el área que es 353.8. Y antes de finalizar el semestre creo que aprendo a manejar esto. ¿Cuánto da eso? 8.28. Centímetros. Ahora, ¿cuánto vale RY? RY es lo mismo, ¿cierto? Pero ahora se divide en 1330, que es el IX, sobre el área que es la misma. ¿Cuánto da? 4.97. 5, profe. Sí, podemos redondear perfectamente. 5. Pero dejémoslo así porque esto se trabaja con 2 cifras decimales. Bien, entonces, ahora sí ya podemos calcular cuánto es la relación de Beltrés. Por favor, vamos a ponernos a trabajar porque es que no pueden ser los mismos estudiantes los que estén aquí. A ver, Laila Oliveros. Laila, por favor, diga presente. Dígame, profe. Laila, sí, muy bien. Hágame el favor y me calcula ya la relación de Beltrés. ¿Cuánto da con toda la información que tiene aquí? $96.57. Bueno, 96.58. Podemos dejarlo, no, el 97 está bien. ¿Alguien más que me confirme? Sí, profe, a mí me dio así también. Ah, bueno, entonces, ahí está dividido entre ¿qué? El K que es 0.8 por L que es... 600 centímetros, 6 metros. No, Y RY. sí, 600, perfecto, gracias. ¿Y R cuánto es R? 4.97. Exactamente, hay que tener en cuenta que toca tomar el menor, que en este caso es RY, ¿sí? Para que lo tengan muy claro. Muy bien, Laila. Entonces, K que es 0.8, K que es 0.8,
por L, que son 6 metros a 600 centímetros, hay que tener mucho cuidado con las unidades, sobre R, en este caso hay que tomar el menor radio de giro, o sea, 497, y eso me da 97. Esa es la relación del Beltès. Ahora, vámonos a la gráfica. Vámonos a la gráfica y vamos a aquí darle participación a Jesús Medina. Jesús Medina, diga presente. Presente, profesor. Jesús Medina, Jesús, ya con la relación del Beltès, ¿qué hago? ¿Qué debo hacer primero? O calcular. Yéndonos a la gráfica, ya tenemos la relación del Beltès. Queremos calcular el esfuerzo crítico, ¿cierto? Pero para eso, ¿qué necesitamos conocer primero? ¿Cuál ecuación utilizo? ¿La de la izquierda, la de la derecha o la de la izquierda? La de la izquierda. ¿Por qué? ¿Cómo sabe que es la de la izquierda y no la de la derecha? A ver, ayúdale, Carol Otálvaro. Carol, diga presente. Carol. Presente, profe. Bien, ¿cómo calculamos? Ya sabemos cuál es la relación del Beltès, ¿cierto? O sea, ya conocemos cuál es la relación del Beltès. Y queremos calcular el esfuerzo crítico. ¿Ya podemos saber cuál de las dos ecuaciones hay que utilizar o falta algo? Profe, primero se halla el CC, ¿no? Claro, claro que sí. C sub C. Búsquese ahí en sus apuntes cuánto vale C sub C. ¿Sí esa es la ecuación? Acuérdense que es el C sub C ya en que da la norma. No fue el que calculamos al comienzo. Establecimos dos épocas. Primero, cuando estamos haciendo los análisis de fundamentos del comportamiento de columnas esbeltas, y ya después luego lo que la norma establece. Ya acá dijimos que con la norma hablamos de dos ecuaciones, una exponencial y otra que es una hipérbola, ¿sí? Pero para saber cuál se utiliza, simplemente se calcula el C sub C como 471 raíz de E sobre FY. ¿Cuánto da eso, por favor? Entonces vamos a suponer que el acero que vamos a utilizar es un acero 50. ¿Cuánto es el FY para acero 50? ¿Alguien que me diga cuánto vale el FY para acero 50? 113. No. No, el FY. Es 50 megapascales. 50, profe, Ya. O sea, me dijo fue el dato de... Sí, el C sub C. Ok. Es 113. Este mismo, ¿quién fue el que habló, perdón? Iván Carmona. Iván, entonces, ¿cuál ecuación utilizo? ¿La primera o la segunda? Bueno, la primera, hablemos de primera. Esta. Esa, la que acaba de seleccionar primero. A ver, entonces, la relación de Beltès dio ¿cuánto? 97, ¿cierto? Y el C sucedió 113, o sea, este valor aquí vale 113. ¿Sí? Y el valor calculado del esfuerzo crítico es ¿cuánto? 97. ¿Sí? Entonces usted, para ese valor,
Usted se va aquí a la curva. Y se va acá. Aquí arribita, ¿no? Entonces, va a buscar ahí cuál es el esfuerzo. O sea, ahí me está mostrando claramente, que para el valor de 97 le corresponde un F sub C aquí. Este es el F sub C que estamos buscando. Entonces, ahora sí, calculémoslo con la ecuación. Entonces, usted mismo hágame la operación 0.658 elevado a la FY sobre FE, todo por FY. Quiero que dos compañeros falta más. calcular el FE. Entonces, ya se Perfecto. Entonces aquí ya primero el FE, ¿ok? Ya primero el FE. Entonces el FE es pi al cuadrado por E sobre la relación de verteza al cuadrado. Bien, entonces hagamos eso. Pi al cuadrado por E, ya sabemos que E es el módulo de elasticidad del acero, que vale ¿cuánto? 200.000. Entonces pi cuadrado por E sobre el RE, que es 97. da 210 megapascales. 210. 10. Gracias. ¿Alguien más que me corrobore? Bien, entonces ahora sí, ya teniendo el FE, podemos irnos acá, ¿cierto? Ya podemos calcular el F sub C. Hagamos eso a ver cuánto da. 0.658 elevado a la FY sobre FE. Y lo que da es un factor que multiplica a FY. Aquí sí quiero que hayan 2 o 3 valores. 97. Profe, 174 me da a mí 174. megapascales. Vamos a buscarlo aquí en la gráfica. Están viendo la gráfica ya, la gráfica del esfuerzo, ¿sí? Que cambia para que sirva de guía. Sí, profe, sí se observa. Ok, perfecto. Entonces, ¿con qué tenemos que entrar en la tabla? Para buscar. Con la relación de vertiente. Con la relación de vertiente, 97, digamos, estoy aquí entre 95 y 100, ¿cierto? Y el acero es 50, el acero 50 miren aquí donde está, o sea que es este amarillito. Entonces, aquí tengo 95 y 97, y en el 50 está dando más o menos ¿cuánto? Está entre 219 y 197. ¿Cuánto me dijo el caballero que daba? Profe, acá da 174. 174. Pero esa no se calculó con... Porque está sin el phi. Exacto. No, tampoco, no, es que está sin el phi. 90. A ver, teníamos 97 a 0.50. Debe estar entre 219 y 197. ¿Y usted me dijo que le había dado cuánto? 1.74. A ver, alguien más que hay el cálculo de si fue que hay algún error. A mí también me dio así. ¿Le digo A cuánto? mí también. 174. Miércoles, está grave la cosa entonces, porque entonces me tengo que revisar la curva. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a creerle a ustedes. Ahora, miremos aquí la gráfica. Bueno, en la gráfica también aquí 97, más o menos por aquí, y el 50 es el verdecito, y estoy aquí 100 y piquito, 100, bueno, pero más o menos es para que aprendan el uso, ¿no? Y que uno mire el orden de magnitudes. Yo entré aquí con 97 aproximadamente en el color verde, que es a 0.50, me voy acá y obtengo un valor de 170, algo así.
Ok, muy bien. Entonces, ¿cuánto me dio el esfuerzo? ¿Me repite, por favor? 174. 174. Me queda la duda. Vamos a ver. Voy a revisarlo a ver qué pasó en esa curva. Bien, entonces 124 megapascales, ¿cierto? Ese es el esfuerzo crítico que soporta la columna. Entonces, ahora sí podemos calcular ya la carga. De P crítico será igual a phi, que es 0.9 por el área dijimos que era 53.8, multiplico por 100 para que me dé milímetros, me queda 5.380 milímetros, y por el FC, que es el que calcularon ustedes, 174. Esos son newton sobre milímetro cuadrado, entonces la respuesta estaría en newton. Vamos a dividir entre 1000 para que nos dé enseguida en kilonewton. ¿Cuánto da eso? 842,508. 242. Dejémoslo así. Bien, entonces tenemos que en definitiva la carga crítica de esa columna es de 842 kilonewtons. Fíjense que la cosa no es difícil, pero tienen que tener una claridad. La gráfica, ahí está, nos ayuda. ¿Sí? Se tiene que entender, cuando está haciendo un ejercicio, haga lo que yo estoy haciendo aquí. ¿Sí? Yo en la misma gráfica voy rayando y voy poniendo los datos. Cuando tuve que hacer un C113, aquí lo escribo, ¿cierto? Al colocarlo aquí, ya lo veo clarito, porque en este caso la relación de PT dio 97, que es menor que C1. Entonces, cuando yo lo ubico aquí, ya yo sé qué ecuación de usar, esta, ¿ya? Porque estoy en el rango de columnas cortas o intermedias, ¿ya? Por eso es importante la gráfica, el uso, ¿sí? Entender cada una de esas cosas. Recordemos que la relación máxima permitida para columnas esbeltas es de 200. Así que eso no significa que si una columna tuviera una esbeltez mayor de 200, usted no pueda calcularle su capacidad. Solo que la norma dice, mire señor, no me utilice columnas con esbeltez mayor de 200 porque son muy inestables, entonces no son fiables, digamos así. A ver, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda sobre esto? Esto que está aquí es lo que ustedes van a estar repitiendo en todos los ejercicios. Y de allí la importancia del manejo de esta tabla y de esta, porque con esta tabla yo me ahorro muchos trabajos, porque ya yo entro únicamente con la esbeltez y enseguida obtengo el esfuerzo, depende del acero, ¿sí? El esfuerzo. Tengo sí que revisar qué pasó con ese datico ahí, si fue que algo pasó en la gráfica, pero quiero decirles eso, ¿no? La fórmula, yo creo que respecto a eso, porque la de la NSR10 es diferente a la de la otra, ¿no? Con la que trabajamos antes. Supuestamente yo debía haber usado para esta gráfica la de la norma, ¿sí? Supuestamente. Pero voy a revisarlo a ver si me equivoqué. Okay. En las diapositivas anteriores de pronto. La tabla está bien, pero si no, que estaba buscando en la columna incorrecta. Porque estaba buscando el valor de FE y era el de FC. ¿Era cuál? Era FC. Esta era la columna que dice 350. El FCC para 350, ¿cuánto le dio? 174, ¿cierto? Sí, entonces ya debe haber un error ahí en la gráfica esa. Bueno, repito, vamos a revisarlo. Ustedes también pueden hacer su tabla. ¿Ya? Es bueno que ustedes hagan su hojita de cálculo en Excel y eso pues aquí te facilita mucho el trabajo. Porque es que ahora se van a dar cuenta que los ejercicios que siguen ya tienen que andar más rápido porque vamos a usar la tabla para no estar repitiendo todos esos cálculos. Fíjense ustedes que ya conociendo uno la relación de Beltré, lo primero es entonces ya la relación de Beltré, ¿cierto?
Eso es lo que debe quedar claro. Para yo conocer la capacidad, la carga axial de una columna, esta es la ecuación. Entonces, esta es la ecuación. Para el cálculo necesito es el F sub C. Para llegar al F sub C, tengo esta gráfica, ¿cierto? Esta gráfica que dice, no, debo conocer cuánto es la relación del Beltest, compararla con C sub C, y con eso me voy acá. Y entonces eso es lo que hago. Para eso simplemente uso la tabla o la gráfica, me ubico y calculo automáticamente cuánto vale F sub C, que multiplicado por A sub G y por el phi me da la carga crítica. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Tiene alguna pregunta? Bueno, entonces vean lo que les estoy diciendo, ¿sí? Quiero que así, que participen todos, que no sean los mismos de siempre, por favor, ¿sí? Cuando vengan a clase, vengan con las ganas de aprender, y si ustedes vienen a aprender, tienen que traer sus apuntes, tienen que haberlos repasado, leído, para saber qué es lo que vamos a hacer, ¿sí? Y yo les dije que esto era lo que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a hacer ejercicios. La cantidad de ejercicios que hagamos hoy depende de ustedes. Si estudiaron bastante, si leyeron, rinde. Si no han leído nada, nos demoramos demasiado, ¿sí? Entonces depende de ustedes. Entonces uno tiene que traer acá los libros abiertos, los apuntes, lo que ha tomado en clase, ¿sí? Usted no puede confiarse únicamente en lo que no. Todos los apuntes que usted considere convenientes, hágalos. ¿Sí? Para eso está. Mire, yo estoy aquí explicando y aquí tengo al lado una libreta, ¿sí? Para ir anotando las cosas que me parezcan de interés o porque omití o porque las puedo mejorar. Tengo aquí al lado, tengo el manual de diseño donde tengo unas gráficas, ¿sí? Todo tengo que estar armado. Aquí está la calculadora por si de pronto me echa una mentira, yo verifico. ¿Sí? Entonces, quiero que tengamos esa actitud, señores, esa actitud para cuando estemos estudiando no solamente esta clase, sino todas las clases, porque el ingeniero tiene que aprovechar el tiempo aquí dentro de la universidad para luego ser un buen profesional y prestar un buen servicio a la comunidad. Bien, entonces, si hay preguntas, doy por sentado de que ya se entendió el ejercicio. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar este mismo perfil y tener en cuenta, vamos a copiarlo, vamos a copiar un perfil de acá, un momentico. Creo que tengo un perfil aquí, no, lo tendré por aquí. Un momentito, voy a tomar un perfil en I apenas. Bien, entonces, ya están viendo el tablero con la gráfica. Entonces, nos dicen que ese perfil y el problema, para hacerlo más eficiente, le va a agregar una riostra en el punto medio del eje débil. Entonces, aquí tienen... Aquí tenemos eso. Aquí tenemos el eje X, aquí tenemos el eje Y. ¿Sí? Entonces,
¿Qué dijimos de esa columna? Que el Rx era cuánto, recuérdame cuánto dio el Rx. 8,28 centímetros. ¿Cuánto? 8,28. 8,21 centímetros. ¿Y cuánto dio el RY? 4,97. Muy bien. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando quisimos calcular la relación del Beltest, lo tomamos como KL sobre R, pero en este caso usamos el mínimo, y el mínimo en este caso era RY, ¿cierto? Entonces, cuando usted tiene una columna así libre de pandear, lo que ocurre es que ella le puede pandear alrededor del eje X o puede pandear alrededor del eje Y. Si está libre, si apenas está si en que hace la columna es que ella está empotrada y articulada, ya dijimos que ella al pandear puede pandear así. ¿Cierto? Y me salí de la gráfica. Vamos a decir algo, si no he podido hacerla bien, caramba. Se me pasa la mano, caramba. Bueno, ahí llego casi. Entonces, ella puede pandear así libremente, ¿sí? Para una empotrada y articulada. ¿Qué pasa? Que como el radio de giro en Y es menor que el radio de giro en X, ella va a pandear alrededor del eje Y. O sea, esta columna va a pandear alrededor del eje Y, no alrededor del eje X. Pero si usted de aquí, en este punto, le coloca una riostra de este lado y una de este lado, como les comenté ya en algunos ejemplos, que puede ser una viga intermedia, o sea, usted aquí le coloque una riostrica, aquí la amarra. Entonces, cuando usted la riostra en ese sentido, ya ella no puede pandear libremente. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque este punto aquí no se mueve, ya debido a que está articulado, está asegurado. Entonces, cuando la columna quiera, le aplique la carga axial, ella no te va a fallar como está en la línea roja, sino que te puede fallar. Puede ser así. ¿Cierto? Puede ser así. Alrededor del eje X, alrededor del eje Y, pero alrededor del eje X sí pandea libremente. O sea, del lado X, el eje X sí pandea como está en rojo, porque no le hemos colocado ninguna riostra en este sentido. En este sentido no le hemos colocado riostra, ¿de acuerdo? Ella tendrá que pandear libremente como está en el rojo. Pero si aquí en el eje Y, o sea, el eje débil, yo le coloco esta riostra en la mitad, ya no me pandea libremente así, sino que me pandea en esta forma. Entonces, en resumen, para el lado X, ¿cuánto es la relación del Beltest? Será igual a KL sobre RX, o sea, el que ya tenemos calculado. Pero para el lado Y, ¿cuál es la relación del Beltest? Entonces, ¿alguien que me ayude? ¿K por cuánto? ¿Qué longitud debo utilizar ahora?
A ver. Profe, ¿puede repetir que le escuché entrecortado? Estamos viendo que la columna puede pandear alrededor del eje X o del eje Y. Por el lado X ella puede pandear libremente porque no hay nadie que lo impida. O sea, de este lado no hemos colocado ninguna restricción al movimiento, ¿sí? Entonces, para calcular la relación del vertex en el eje X será K por la longitud total de la columna, toda la longitud de esta es L, sobre Rx. Pero para el Y, ¿qué pasa? Porque para Y ya no te va a fallar así, sino que te va a fallar según estas dos ondas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? ¿Qué valor de L debo utilizar? L medio, profe, ¿no? Debo usar L medio, ¿cierto? Entonces sería KL medio, ¿por cuánto? Por el RY. ¿Sí? Pero miren que ahora ya la longitud de pandeo se redujo a la mitad. ¿Cuánto dio la primera en la relación del vertex, señores? Que ya calculamos. En KL sobre RX. Busquen de los apuntes. Dio 97. No, 97. Dio 97. Ahora, ¿este cuánto da? Profe, pero daba 97 si abajo colocábamos RY. Como aquí es RX, da 57.97. Sí, profe. Sí, me dio a mí Sí, también. sí, gracias, correcto. Claro, porque acá es RX. ¿Dónde? Ya, RX, sí. Porque usamos directamente. Muy bien. Oportuna su observación. Entonces, acá, ¿cuánto da el de arriba? 58. 57. 58, perdón. Y ahora sí, ¿cuánto da KL sobre 2 sobre RY? 40 y 22. 40. ¿Y 8 qué? 28. 28. Entonces miren lo que ha pasado, ¿cierto? Ahora el pandeo se presentará alrededor del eje X o del eje Y. Miren que esas dos relaciones verticales estuvieron más o menos cercanas, ¿no? Una de la otra. Mientras que ahora el rato daba 58 y el otro daba 97. O sea, el RY antes daba 97, ahora da 48. Y el RX sí quedó igual. Entonces la pregunta es, ¿alrededor de qué eje se va a presentar la falla ahora? ¿Alrededor del eje X o del eje Y? Eje X. Del eje X, porque es el que tiene mayor relación de pandeo, ¿sí? Entonces hay que utilizar en la ecuación de Euler, en la ecuación anterior hay que usar el de 58. Pero si ven la importancia. Hay otro fenómeno antes de continuar cuando hicimos este cálculo. Ojo. Quiero que miremos este coeficiente K. K es el factor de longitud efectiva, ¿cierto? Que depende de quién, depende de el tipo de apoyo. Ahora, si usted se va aquí a la gráfica, además, ¿no será que yo aprendo algún día a hacer esa gráfica? Porque es que no me sale bien. Es que aquí sí necesitaba hacerla lo mejor posible.
Si usted se da cuenta, usted mira acá, aquí el pandeo miren que se da así. Ahí media onda, ¿cierto? Como si aquí estuviera articulada y acá también. Pero debajo, ¿qué pasa? Ahora sí me salió mejor. Pero ¿qué pasa? Que abajo, miren que acá se comporta como si K valiera ¿cuánto? 1. Mientras que acá se comporta como si K estuviera empotrada ahí, articulada. Repito. Cuando yo coloco esta riostra en la mitad, la forma de pandeo de la columna ahora será así, libremente aquí en este punto porque es una articulación. Libremente, aquí también gira como una media onda, como si aquí también fuera doblemente articulado. O sea que aquí realmente se comporta, en este tramo se comporta como si fuera doblemente articulado, mientras que en el tramo de abajo se comporta como ¿qué? Como si fuera articulada ahí, empotrada. En otras palabras, aquí el KY sería igual a punto 8. Pero aquí el KY en este, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería el K para este tramo? Tramo arriba. A ver. 1. 1. Entonces, ¿cuál es más crítico? ¿Que K valga 1 o que K valga punto 8? Acuérdense que el K reduce la longitud de pandeo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es más crítico? ¿Cuál debería usar? ¿K igual a 1 o K igual a 8? K igual a 1. K igual a 1. ¿Sí? Porque es el pandeo alrededor del eje Y. Entonces, tenemos que revisar este dato. Hagan el cálculo nuevamente. O sea, ahora será KY que vale 1. 60,36. Ya un segundito. L que es cuánto? 600, ¿verdad? 600 entre 2 sobre el RY que es 497. ¿Ese dio cuánto, perdón? 60,36. Miren cómo cambian las cosas, ¿no? Entonces, acá en primera instancia pudimos haber cometido un error de decir que la relación de Beltès en Y era 48-28. Sería 48-28 si tomáramos el pandeo abajo, pero como usted tiene que mirar en la condición crítica de pandeo, entonces no podemos usar el punto 8, sino el que es más práctico, que sería el más rápido de pandeo, que es el 1. Entonces aquí uso es 1. Y ahora entonces se da que la relación de Beltès en Y es mayor que la relación de Beltès en X. Por lo tanto, en la ecuación deberá usar es la relación de Beltès en Y de 60-36. Es decir, la columna se va a pandear primero alrededor del eje Y, pero miren que la diferencia es grande, ¿sí? Acá 60,58 prácticamente son iguales, ¿cierto? Mientras que acá teníamos que utilizar, en el problema anterior teníamos que utilizar una Beltès de 97, ahora voy a usar ¿cuánto? 60.36. Entonces, a ver, vámonos aquí a usar la gráfica para andar más rápido. Vamos a mirar aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora me voy a ubicar ¿dónde? Ahora me voy a ubicar en un punto, vamos a cambiarle aquí de color. Un punto que vale 68. Aquí está ahora, la Beltès ahora es 68.
con mayor razón, pues lógicamente estamos aquí, ¿cierto? Profe, 60.36. 60, sí, ya lo corrijo, gracias. Bien, entonces yo entro con 60, me voy a la curva y encuentro el nuevo F crítico. Este es el nuevo F crítico y miren que este F crítico ahora es mayor que el anterior, ¿cierto? Observen que está bastante cercano al FY. Entonces la ecuación es la misma, 0.658 elevado a la FY sobre FE, pero hay que calcular el nuevo FE, ¿de acuerdo? Pero si no usamos la tabla, ya aquí nos ahorramos un trabajo. Entonces yo voy a usar esta tabla, suponiendo que está correcta, usted la verifica, con el fin de que nos rinda. Entonces, para 0.50 y una advertencia de 60, el esfuerzo crítico para 0.50 es ¿cuánto? ¿Es 500? No. Perdón, ese es un C. Aquí es. Profe, si está buena la tabla, sino que usted estaba cogiendo los 542 de acá. Claro, estábamos cogiendo mal el dato, sí señor. Era el de Okay. 350. Muy bien. Entonces, entramos en 60, nuevamente vamos para que miren que de este error se aprende mucho uno porque ya uno va pilas. 60, entró aquí, busca 0.50, esta es la advertencia, no es la que me interesa es esta. Es. Porque este era el F sub E, ¿verdad? Eso fue lo que pasó. ¿Y el esfuerzo crítico es cuánto entonces? 268, ¿cierto? 268. Y miren que ya con la tabla me ahorro tener que calcular el F crítico. Es simplemente para este valor, entrando en la tabla, tenemos que el esfuerzo crítico es 268 megapascal. Arquitecto, yo lo llamo, estoy en clase, yo me ocupo a las 10. ¿Cuánto nos dio la vértebra al rato, el esfuerzo? El esfuerzo había dado 174, ¿cierto? 174. Y pasó de 174, pasó a ¿cuánto? Pasó nada más y nada menos que a 268, ya se quita a 350. O sea que si usted se mira, se va aquí a la gráfica para a la anterior. Entonces, usted lo que está indicando es que este valor de aquí es 268. ¿Listo? ¿Está claro? Entonces calculen enseguida el esfuerzo crítico. Háganlo, por favor, a ver cuánto les da. $1,297. ¿Cuánto, por favor? ¿Me repite? 1,298 aproximadamente. Ok. Kilonewton. Entonces el valor pasó de cuánto a cuánto. Pasó De 842. De 842 está pasando a 1,298, ¿sí? Entonces esto es lo que se llama hacer un diseño más eficiente con base en los conceptos de comportamiento que tienen las columnas. Eso es lo que usted tiene que tener claro, son los criterios. Lo que yo quiero que entiendan, señores, que de nada sirve tener usted
una calculadora programable bien grande, su calculadora, su computador, su programa, ¿sí? Si no maneja estos otros aspectos que tienen que ver con los criterios, ¿sí? Son los que ustedes marcan la diferencia como ingeniero. Entonces, de pronto un ingeniero llegó y dice, no, mire, si esa columna le falla porque la capacidad que dio fue 800 y pico. Dice, no señor, usted no se ha olvidado que yo le coloqué una riostra en el punto medio y aumenté la capacidad de carga. Pero aumenté casi en un 50%, porque pasé de 800 a 1298. Subí casi 400. Le incrementé casi el 50% de capacidad de esa columna por el simple hecho de haberle colocado una columna. Bueno, entonces, observando que con una riostra, la relación del vértice en X es 58 y la relación del vértice en Y es 60, pregunto, ¿tendría un sentido, algún objetivo positivo que yo le agregara otra riostra a esta columna en el eje débil para aumentar su capacidad? Anoten la pregunta, sí, anoten la pregunta, por favor, se la voy a repetir, anótenla. ¿Tiene sentido? Es la pregunta. ¿Tiene sentido que se agregue dos riostras en el eje débil de la columna para aumentar la capacidad? Bien. Les dejo la preguntita por ahora allí en el aire. Voy a tomarme un tintico y ya en 3 minutos estoy con ustedes.
Hola Ismael. Bien, gracias. Mire, por ahí me acaba de llamar Héctor, será para lo mismo. La soldadura. Listo, listo. Ya me siento a revisar eso yo. Y- ok, bueno. Bueno, jóvenes, nuevamente aquí con ustedes. Espero que ya a esta altura, pues ya el desarrollo de la clase ya ha sido mucho más agradable, menos tedioso. Y yo pienso, pues, que a mi modo de ver, es mejor manejar las clases así. No sé qué opinan ustedes, pero yo creo que así, pues, uno va viendo. Y para mí es más fácil hacer esto, ¿sí? Hacer esta presentación. Pero acá usted tiene la oportunidad de pronto interactuar mejor. Bien, entonces, vamos a cerrar con broche de oro hoy. Haciendo otro ejercicio similar. Con la misma columna. Profe, tengo una pregunta. Sí, dígame. En la relación de BT con respecto a X, ya no cambia el K. No, porque es que usted lo que ha hecho es, lo que ha modificado es la posibilidad de pandeo, pero por el lado débil, ¿sí? Usted del lado débil es que usted le ha colocado la riostra, ¿ya? Entonces ya se puede mover libremente así. En cambio, por el eje X usted no le ha puesto nada, entonces sigue moviéndose según se dijo inicialmente. ¿Está claro? Ah, ok, listo. Si usted le colocara una riostra del lado X, tengo por seguro que ahí sí se modificaría. ¿Yo? Es más, mire, lo que usted me acaba de preguntar es tan importante que voy a aprovechar para comentarles algo que pudo haberme sucedido. Afortunadamente a tiempo pudimos evitar, digamos, una falla terrible. Resulta que yo tengo un pórtico. Vamos a... Yo me tengo este pórtico. Bien, vamos a suponer que yo tengo
ese pórtico de 3 pisos que corresponde al fondo de la pared, digamos, de un auditorio. Imaginémonos que eso tiene 3 metros de altura, cada piso. Y las columnas que tiene usted allí planteadas son unos perfiles en I. Un perfil en I. Y lo ha colocado así como aparece. Cuando, como en la forma como está ubicada, ¿qué función cumplen estos elementos? La columna va desde aquí abajo hasta acá arriba, ¿de acuerdo? Son columnas de 9 metros y tienen estos elementos intermedios. Estos elementos intermedios son unas vigas que funcionan como riostras, pero ¿dónde? En el eje Y. Es decir, aquí va una pared. Vamos a... Aquí es como si fuera una pequeña pared. Y del otro lado, otra pared similar. ¿Estamos? Entonces, ¿qué pasa? Que estas paredes están impidiendo que el elemento pandee alrededor del eje Y, pero alrededor del eje X no. Es decir, la forma de falla de esta columna, digamos, cualquiera de estas columnas, ¿cómo es el pandeo de ellas? Alrededor del eje Y sería así. ¿Está claro? Es decir, la longitud de pandeo en Y es ¿cuánto? 3 metros. Por lo tanto, usted cuando calcule la relación del vertex, que según lo que ya lo acabamos de estudiar, usted tendrá que decir L tercio, ¿cierto? Siendo L total, pues 9 metros. Este es L total. Entonces, L total sobre 3 sobre RY. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa de este lado? De este lado nadie le impide que pueda pandear, digamos, en el plano perpendicular al plano que tenemos aquí. Es decir, que ella puede pandear así. Vamos a tratar de hacerla. ¿Por qué me cuesta tanto trabajo hacer esta curva? Así. Es decir, en el otro eje nadie impida que ella pueda pandear de esa manera, de tal manera que ahí el LX es igual al L, o sea, 9 metros, mientras que el L de la columna es L tercio, ¿sí? Como acabamos de mencionar aquí, L sobre 3. ¿Sí ven la diferencia? Sí, señor. Es decir, alrededor de este eje nadie le impide que porque no tenemos ninguna riota, o sea, no hay ninguna pared ni este lado ni este lado. ¿Estamos? Entonces, miren lo que ocurrió. Esa situación se presentó en el Centro Familiar Cristiano cuando estábamos construyendo el auditorio. Resulta que ya nosotros habíamos hecho el cerramiento de este edificio. Fue la primera foto que les mostré en la primera clase. La primera clase que vimos, inclusive hasta valdría la pena mostrárselas ahora para verla. Ya sería bueno, déjenme ver si la tengo aquí. Yo creo que sí. Permítame, porque esto creo que les va a permitir entender mejor esto del pandeo. Déjenme si logro rápidamente encontrar esa clase que fue la primerita.
Aquí está. Déjame ver si encuentro el pórtico. Ya están viendo la presentación PowerPoint. Sí. Sí, señor. Sí, señor. Sí, ok, bien. Este es el autor del que estoy hablando, ¿sí? Y el pórtico al cual me estoy haciendo referencia es este de aquí atrás. Este pórtico de aquí atrás tiene 1, 2, 3, 4 ríos trijos, tienen 12 metros de altura, no son 9, son 12 metros, que tienen un elemento de más. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que ella hacia el vecino puede pandear libremente porque no hay ninguna riostra, pero en el sentido transversal no, porque ahí no están las vigas. Déjenme ver si encuentro. Cogí precisamente la que no era en diapositiva, en Carla. ¿Cierto? A ver si encuentro una foto más cerca del caso que les estoy mostrando. Esta es la tipa. Es más, esta hacia acá, aquí, creo que hay una. Esta es la del lado opuesto. Voy a ver si encuentro la otra. Esta creo que no sirve. Veamos si se visualiza bien la foto. Imagínense, estos son los pórticos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que esta columna, alrededor de este plano, en este plano, que es el plano Y, ella pandearía así. ¿Sí? Según el eje Y, pero según el eje X pandea así, de arriba hasta abajo. ¿Qué quiere decir eso? Que el L de pandeo en el eje X es la longitud total. Déjenme ver si pronto consigo la otra fotico, que de pronto se ve mejor. Esta sí es la efectiva. Vean la gráfica. Miren cómo está la columna. 1, 2, 3, 4. O sea, hay casi 12 metros. ¿Sí? Pero miren que la columna, miren cómo está ella orientada. ¿Sí? Entonces, ella está orientada en el eje fuerte. El eje fuerte es este aquí. Pero al pandear, ella pandearía así. Eso, carajo. Al fin me pude hacer la gráfica. Con L, aquí tengo que la relación del vértex en X es igual a la longitud total, que vamos a poner que son 12 metros. L total, ¿sobre cuánto? Sobre el RX. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Que alrededor del eje Y, aquí está una viga, aquí está una viga, esta viga. Eso que tiene que hacer es una riostra. Entonces ella puede pandear es así. ¿Estamos? El RY, la relación del vértex en Y, entonces ahora será igual a ¿cuánto? Ya no será 12, sino la cuarta parte, o sea, 3 sobre R Y. ¿Qué pasó, jóvenes? Que cuando esto estaba así construido, nosotros observamos de que se sentía bastante vibración de esta columna en este eje. ¿Sí? Se sentía bastante vibración. Cuando la gente estaba montado, me llamaron, mira, ingeniero, que nosotros a veces nos da miedo que cuando montamos aquí en estos andamios sentimos que si la columna se mueve bastante. Y yo dije, caramba, bueno, vamos a analizarla, ¿sí? Y nos sentamos a mirar. Entonces yo miro los cálculos estructurales que
que había hecho en el programa, un programa de diseño especial a estructuras metálicas, y el programa pues aparentemente todo me daba bien, ¿sí? Pero allí él no tomaba en cuenta esta gran diferencia de comportamiento, ¿sí? Entre desplazarse, moverse libremente alrededor del eje X o alrededor del eje Y. Eso no, el programa no lo contemplaba, ¿sí? Porque eso ya es una cuestión de criterio de uno darse cuenta. Entonces, a raíz de que los cálculos teóricamente estaban bien hechos, yo no estaba satisfecho con ellos, ¿sí? Porque seguían moviéndose. Entonces nos vamos a revisar. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Le colocamos a esta columna, le agregamos otra columna, o sea, hicimos esto. Vamos a... Está muy maluca. A esta columna le pegué otra columna así. ¿Sí? Y aumenté de una forma notable el radio de giro. Así. Entonces, la capacidad de esta columna pues se incrementó de una forma notable y dejó de vibrar enseguida, ¿sí? Le pegamos, le soldamos en unos puntos esta otra columna. En cada una de estas columnas fueron 4 columnas en total, y con eso ya pudimos dormir tranquilo, ya la estructura no vibraba. ¿Todo en qué se basaba? En lo que estamos viendo hoy. ¿Se dan cuenta ustedes? Se fue un susto grande que, gracias a Dios, lo detectamos a tiempo y pudimos corregirlo. ¿Cómo lo corregimos? Con los conceptos de la clase, de la segunda parte que iba a verles enseguida. Entonces, ahora sí, vamos a ver la siguiente diapositiva. Y la segunda, digamos, la tercera fase de este problema nos dice que yo quiero darle más capacidad a esta columna. Entonces, para darle más capacidad a la columna, bien yo podría pegarle aquí, vamos a colocarle mejor acá, que sale mejor. Yo le podría pegar allí una platinita. Está un poquito exagerado en cuanto al tamaño. Sí, exactamente. Y esa misma, colocársela abajo. Y ahora qué pasó, que no quiere. Entonces, esta es la que le estamos agregando aquí. Esa es una forma de aumentar la capacidad de la columna. Pero si ustedes se dan cuenta, cuando yo agrego estas platinas aquí arriba, pregunto, ¿cuál es el eje que yo le doy fuerza? ¿El eje X o el eje Y? ¿Qué eje estoy dándole fuerza? ¿Alrededor del eje X o el eje Y? Díganme, ¿cuál es el eje que más se fortalece? Usted tiene que calcular el nuevo radio de giro alrededor de este eje, o sea, tienen que calcular la inercia alrededor de este eje y calcular alrededor de este eje. Pero el eje que más se favorece es
el eje X porque usted está alejando del centro de gravedad esta masa que está agregando aquí. Porque la inercia, la nueva inercia ahora, el eje X será igual a ¿quién? Será igual a la inercia que tenía antes, ya dimos, más el área de esta figura por la distancia al cuadrado. ¿Sí? O sea, la distancia al cuadrado es simplemente esta distancia. ¿Sí? De la distancia que hizo. Y 2 veces. Y x sub 0, el x sub 0 es el momento de inercia centroidal, o sea, el momento de inercia de esta platina, que sería el B que tenga esta platina por el H de la platina al cubo entre 12, o sea, momento de inercia primero de esta sección, ¿sí? Esta, BH al cubo sobre 12, todo eso multiplicado por 2, porque son 2 platinas, una arriba y otra abajo. Y a eso, esa inercia le sumo que la inercia original. O sea, la inercia de las platinas es igual, la platina es, y x sub 0, que es esta, BH al cubo sobre 12, más el área de cada platina por la distancia al cuadrado, que es la distancia del centroide hasta aquí. ¿Sí? Eso por 2, porque son 2, una arriba y otra abajo. Pero a todo esto, yo debo sumarle ¿qué? Debo sumarle la inercia del perfil. Del perfil en Y. Para el eje X. Entonces, de esa manera yo puedo, y así como calculo el IX, calculo el IY. ¿De acuerdo? Y de ahí tomo el menor. Pero lo que quiero comentarles también es que vamos a poner el otro caso de reforzamiento. Okay. Bueno, entonces, tenga 200 centímetros de altura y el espesor sea 6.3 milímetros. Milímetros. Tanto acá arriba como abajo, ¿de acuerdo? Ustedes me van a traer cuál es la capacidad de esta columna armada en esta forma y cuánto es la capacidad de esta columna armada en esta forma. Entonces allí tienen que hacer todo el procedimiento completo de calcular la inercia sencilla y la inercia compuesta, y con eso los radios de giro, y con esa parte pues ustedes pueden calcular cuánto resiste esa columna y compararla con la carga anterior. Bueno, entonces creo que ha sido bastante provechosa la clase, espero que ustedes la hayan aprovechado.
y que vengan todavía con más ánimo para la próxima clase. Recuerden que ya vamos a programar el segundo parcial. Creo que ya la fecha pasó, pero vamos a reprogramarlo en la próxima clase. Pero el jueves espero que me traigan resuelto esto. Bien hechecito. Y ojalá uno o dos estudiantes hagan la presentación del ejercicio. Bien, joven, entonces nos vemos. Muchas gracias por su atención y nos vemos el próximo jueves. Hasta pronto. ¿Ya tomaron nota del ejercicio? ¿Los datos? Sí, profe. Bueno, tomen nota para que tengan la información. Profe, disculpe un poco. Profe Mel, disculpe una pregunta, profe. Digan. Profe, no sé, ya la jefa le actualizaría la lista, profe. Bueno, déjeme, yo voy precisamente ya que me recordaste, voy enseguida a llamarla y si me da el listado oficial, yo se los paso al correo para que sepan quién es quién, o sea, quiénes están acá y quiénes están allá. Yo enseguida voy a llamarla porque es importante, yo no sé quiénes son los que están realmente matriculados en esta, excepto los primeros 35. Gracias. Bueno, profe, ¿usted lo envía por dónde? ¿Por el grupo? Yo se los mando, sí, por el grupo. Sí, señor. Listo, O profe, se los mando el correo. Ok. Bueno, hasta pronto.